Ok, ahora sí estamos Ok. grabando. Entonces, bueno, Descartes nace en esta provincia francesa que actualmente se llama Descartes, precisamente. O sea, le cambiaron el nombre de La Haya a Descartes en su honor, ¿no? Y pues tuvo una vida bastante curiosa. Aquí se las voy a resumir. Y luego vamos a ir viendo más cosillas y anécdotas sobre él. Em, Él durante su infancia estudió con los jesuitas. Su madre murió a una edad muy temprana y no era muy cercano a su padre. Entonces lo mandaron a estudiar con los jesuitas y ahí recibió una muy buena educación en filosofía, en gramática, en matemáticas y todas estas cuestiones. A los 18 años, va a una universidad cerca de París llamada Poitiers, y donde estudia ahí Derecho y Medicina, aunque realmente nunca ejerce nada de la carrera de Derecho. Bueno, sí se encarga de estudiar algunas cosas de medicina a lo largo de su vida. Pero bueno, cuando acaba la carrera propiamente, él decide tener aventuras por el mundo. Para esto, Descartes provenía de una familia acomodada, o sea, con recursos económicos, entonces no necesitaba trabajar para sostenerse. Y bueno, pues a los 23 años se va a los Países Bajos, a Holanda, y se enrola en el ejército como ingeniero, porque quería como hacer viajes y conocer toda Europa. Y bueno, aunque realmente él no batallaba, pues, o sea, él no participó en las batallas como tales, sino que era ingeniero militar. O sea, se dedicaba a las cuestiones como de diseño de armamentos y diseño de estrategias y cosas por el estilo. Total que Descartes nos cuenta que en una campaña, estaba en una campaña militar, y él estaba en una especie como de cuarto de hotel, eh, y dice ahí que tuvo tres sueños. Esta es una anécdota como muy famosa de Descartes. Tuvo tres sueños, gracias a los cuales se le reveló su verdadera vocación, por llamarlo de algún modo. En el primero, el sueño nos cuenta Descartes que se encontraba con unos fantasmas y que lo espantaban así como muy feo, hasta que se despertó. Y, y luego se volvió a dormir y dice que en el segundo sueño soñó que escuchaba una gran explosión y también se despertó. Y que se volvió a dormir. Y en el tercer sueño dice que soñó que iba a una biblioteca y se encontraba con un diccionario y con una antología eh, de poesía de autores latinos, donde pues cuando la abrió, encontró la frase: ¿qué camino de vida debo seguir? Y entonces siguió hojeando y luego encontró la frase sí y no. Entonces cuenta Descartes que cuando él se despertó, interpretó los dos primeros sueños como como cosas malas que le podrían pasar si es que no seguía su camino verdadero en la vida, ¿no? Y entonces, y el tercer sueño lo interpretó justamente como la respuesta a cuál debía ser su camino en la vida. Y él decía que por un lado el diccionario representaba la sabiduría del mundo y la antología representaba la búsqueda, o sea, la filosofía, ¿no? La búsqueda del saber. Y la frase de sí y no representaba la verdad y la falsedad. Entonces, como que en ese momento Descartes dijo: ah, claro, entonces este, mi meta en la vida o mi camino en la vida debe ser el de buscar la verdad, ¿no? Él se dedicó a seguir viajando durante Europa durante unos 10 años aproximadamente, hasta que a los 32 años decidió establecerse en Holanda. Y decidió establecerse en Holanda porque Holanda era el país más liberal o más tolerante
que había en Europa de aquellos tiempos, ¿no? Les había comentado la clase pasada cómo a Giordano Bruno lo quemaron por haber sostenido opiniones herejes y a Galileo pues, no lo quemaron, pero sí lo juzgaron y le impusieron, ¿cómo se dice? Encarcelamiento domiciliario, ¿no? O sea que la iglesia en algunos países de Europa pues estaba muy intolerante ante los descubrimientos científicos y entonces Descartes decide pues, quedarse en el país más tranquilo, por decirlo así, ¿no? Ahí pasa muchos años de su vida, publica varios de sus trabajos, algunos de los cuales decide em, no sacar a la luz, por decirlo así. O sea, los escribe, pero no los publica, justamente por miedo a la iglesia. Y se cuenta que era un sujeto muy afable, muy como pues, un cuate que era una gran compañía, un poco soberbio, pero justo, por decirlo así. O sea, era muy inteligente y él estaba muy consciente de su propia inteligencia, ¿no? Aunque también le gustaban mucho las aventuras y hasta se cuenta que tuvo una hija fuera del matrimonio, o sea, porque nunca se casó. Em, sí, sí, sin embargo, más o menos como a los 40 años pasó esto. Su hija murió a los 6 años y pues hay testimonios de Descartes, donde escribe pues que fue como uno de los grandes dolores de su vida, ¿no? O sea, pues que se puso muy triste por la muerte de su hija, ¿no? Total, bueno, pasaron varios años y cuando Descartes tiene 52 años, la reina Cristina de Suecia lo convence para que se vaya a su corte en Suecia, porque ella quería hacer una especie de academia de sabios y de filósofos, de científicos, em, así como las que había en Italia y como las que había en Francia, ¿no? Entonces le dice a Descartes que se venga para allá. Descartes acepta, pero un problema con el que se encontraba es que Descartes estaba acostumbrado a levantarse muy tarde. Dicen que se levantaba como a las 11 de la mañana aproximadamente. Y cuando estaba en Suecia, resulta que la reina Cristina solo tenía tiempo para sus reuniones intelectuales a las 5 de la mañana, porque el resto del día se la pasaba en cuestiones políticas. Entonces Descartes se tenía que levantar todos los días a las 4 de la mañana. Y Oh cuenta my. la leyenda que no aguantó, o sea que fue demasiado para su cuerpo que está acostumbrado a otros trajines y le dio neumonía por el frío que hacía y que se levantaba tan temprano y murió un año después. Oh. O sea que ni siquiera tuvo mucho tiempo de estar ahí en Suecia, ¿verdad? Esa es la teoría oficial. Recientemente ha habido otras hipótesis que dicen que es posible que lo hayan asesinado a Descartes, porque hay cartas donde Descartes describe sus síntomas, por decirlo así como, no sé, platicándole a algún amigo suyo, oye, fíjate que tengo tal y tal y tal cosa, y y como que han dado cuenta que parece que son síntomas que no corresponden a la neumonía, sino a envenenamiento por arsénico. Mm. O sea, es una cosa que no se va a poder comprobar nunca, ¿no? Pero, pues está esa hipótesis, ¿no? De que a lo mejor en realidad lo, lo asesinaron. Porque, pues, Descartes estaba relativamente joven y pues tenía buena salud física en general, ¿no? Y bueno, pues esa fue su vida y ese misterio, pues, queda ahí en la historia como algo sin resolver, ¿no? No sabemos realmente qué pasó. Em, pero bueno, visto como panorama general de su vida, podemos comenzar a ver qué es lo que pensaba o qué es lo que planteaba y por qué era tan importante. Antes de pasar a sus cuestiones filosóficas, hay dos cosas científicas que son muy importantes.
La primera de ellas es que Descartes descubre la geometría analítica. Y la geometría analítica, a lo mejor a nosotros ya no nos parece una cosa eh, así como muy importante o lo que sea, porque la vemos en la secundaria o en la preparatoria, pero en aquellos tiempos fue un descubrimiento brutal, o sea, fue algo Muy avanzado. muy, muy, muy avanzado, muy loco, ¿no? O sea, porque en aquel tiempo pues existía el álgebra, que era pues así como pues, muy parecida a a la que existe actualmente, ¿no? Hacer operaciones con números y con letras. Ujú, Y por otro lado existía la geometría, o sea, los estudios sobre las figuras geométricas, ¿no? Pero lo que se le ocurrió a Descartes es que uno podía pasar de ecuaciones, o sea, del álgebra, podía representar las figuras geométricas. O sea, y que en general todas las figuras geométricas pueden ser representadas con ecuaciones, o sea, con álgebra. En otras palabras, que las figuras geométricas se pueden reducir o se pueden fundamentar en ecuaciones, ¿no? Eso es algo que no se le había ocurrido a nadie. O sea, este, se pensaba que por un lado estaban los números y por otro lado estaban las figuras, o sea, como dos cosas así separadas, ¿no? ujú, Y y también por aquellas épocas, Descartes se había dado cuenta que Galileo empezaba a matematizar la astronomía. O sea, empezaba a hacer fórmulas matemáticas para matematizar la astronomía, para hacer que la astronomía fuera una cuestión como de fórmulas matemáticas. Y entonces él comenzó a pensar, ¿y si todo el conocimiento se puede ir reduciendo? O sea, como que él comenzó con esta idea de que todas las cuestiones del conocimiento científico se pueden ir reduciendo o fundamentando a cosas matemáticas, ¿no? Que es algo que ahorita a nosotros nos parece relativamente obvio, o a los científicos les parece relativamente obvio. O sea, ya ven que todos usan matemáticas, hasta ujú. los químicos, biólogos, no sé, Hasta el psicoanálisis se usa. así hasta allí, ¿no? O sea, en todos lados se usan matemáticas, y esto que nos parece tan normal, pues fue pues un descubrimiento muy grande. Básicamente desde Descartes para adelante es cuando nace la ciencia así ya estricta. Y si nos ponemos a pensar, el hombre ha avanzado más en 400 años de lo que avanzó en, no sé, en 100.000 años de historia humana. Y fue gracias a este descubrimiento, ¿no? Que, que muchas cosas científicas se pueden matematizar, ¿no? Y otra cosa importante que propuso Descartes fue el mecanicismo. Descartes pensaba que toda la naturaleza funcionaba como mecanismos, salvo el ser humano, y por ende también es matematizable. O sea, él pensaba que los animales eran máquinas sumamente complejas, pero a fin de cuentas eran máquinas. O sea que en realidad cuando, no sé, le pegas a un perro, bueno, si le pegas a un perro, que sería muy cruel, pero si eso sucede y el perro grita, Descartes piensa, no, es que el perro no siente dolor como tal, más bien el perro es una máquina que está diseñada de tal forma que si le golpeas, pasan ahí mecanismos en su cuerpo y produce un sonido que se asemeja a un grito, ¿no? Y lo mismo con los patos y los árboles y o sea, con todos los seres naturales, Descartes piensa que funcionan como máquinas extremadamente complejas y él cree que pues, simplemente haciendo una observación muy detallada y a lo mejor con la tecnología necesaria, pues podríamos descubrir el funcionamiento de esas máquinas, ¿no? Que también es una idea que a lo mejor ahorita se ha puesto en duda, pero que funcionó durante muchísimos años en muchas de las ciencias, o sea, en biología, en química, incluso en psicología, con una cosa llamada conductismo. Se pensaba que la conducta humana también funcionaba de manera mecánica, ¿no? Como
estímulo y respuesta como causa-efecto. Y bueno, pues todo eso se lo debemos a Descartes. O sea, estas fueron sus aportaciones científicas que modelaron la forma en que entendemos la ciencia actualmente, ¿no? Bueno, pues simplemente con esto pues ya tiene su lugar en la historia, pero pero no se acaba ahí. O sea, también él intentó ir un poco más profundamente, o sea, él no nada más se quedaba en la cuestión científica, sino que intentaba fundamentar la cuestión científica, y para fundamentar la cuestión científica necesitas la filosofía, ¿no? Y ahora sí, comenzamos con el pensamiento filosófico de Descartes. ¿Ustedes se acuerdan qué era esto de la epistemología? No, no lo conozco. Episteme, conocimiento, ¿no? Ajá, sí, es la rama de la filosofía que Ajá, estudia qué es el conocimiento, el ¿no? O de dónde conocimiento. viene, o sea, todo lo relativo con el conocimiento. Y Ajá. como Descartes era, perdón, ¿alguien quería decir algo? No, nada, A ver, nada, bueno, respondes. Ah, está bien. Y como Descartes pues era un científico y le interesaba saber cómo se fundamentaba el conocimiento, pues él hace una epistemología o hace un estudio ujú, epistemológico. ujú, Y se conoce a Descartes como el primer racionalista porque él cree que nuestros conocimientos científicos provienen de la razón. Ya iremos viendo qué es lo que significa esto, ¿no? Entonces, la pregunta que se va a hacer Descartes, la pregunta en general es cómo es posible obtener conocimiento verdadero, así en general. Esa es la pregunta guía. Y él dice, en primer lugar, tenemos dos maneras de conocimiento, la intuición y la deducción. La intuición es lo que vemos, por decirlo así. Aquí la palabra intuición no significa algo así como, no sé, es que en la vida cotidiana a veces intuición es como un conocimiento así secreto o así como, es que yo intuyo que, Sí, como no sé. presentimiento o algo, ¿no? ujú, Ajá, sí, como un ujú, presentimiento, ¿no? O como, sí. Y bueno, no, aquí no significa eso. Intuición para Descartes simplemente significa cuando ves algo directamente. Puede ser un objeto material. O sea, si yo veo una manzana así directamente, es porque tengo la intuición sensible de la manzana. Pero también yo puedo tener una intuición intelectual, por ejemplo, que yo veo, entre comillas, que 2 más 2 es 4. O sea, no necesito razonarlo, no necesito como pensarlo, reflexionarlo, simplemente lo veo, así como veo que 2 más 2 es 4, ¿no? Y veo que la manzana es roja. Y no se me ocurren otras cosas. Pero bueno, en nuestra vida cotidiana tenemos pues, un montón de intuiciones. Y por otro lado tenemos las deducciones, que es el conocimiento que adquirimos pues cuando ya reflexionamos sobre una cosa. Por ejemplo, si veo que una manzana es verde, esa es la intuición que tengo, y de ahí yo puedo deducir, las manzanas verdes generalmente aún no están maduras. Y si no están maduras, entonces no saben muy dulces. Por lo tanto, si esta manzana es verde, significa que no sabe muy dulce, ¿no? Yo ujú, ese sabor amargo o ese sabor no dulce, no lo estoy conociendo por intuición, sino lo estoy deduciendo según lo que yo ya sé sobre las manzanas. Ujú. 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 ¿Esto queda claro? La Sí. diferencia entre una intuición y una deducción. Ok. Sí, La ciencia procede generalmente por deducciones. O sea, la ciencia generalmente hace deducciones, ¿no? Y lo que va a buscar Descartes es cómo sabemos que nuestras intuiciones, o sea, que nuestros conocimientos primeros son válidos, son firmes,
Em, pues porque sucede muchas veces que nuestros sentidos nos engañan. A veces yo veo una manzana y creo que es roja, pero en realidad es, no sé, de otro color, es Amarilloso. amarilla o no sé, si ustedes me entienden. Ahorita vamos a ir profundizando más sobre esto. Total, que a Descartes lo que le va a interesar es cómo sabemos que nuestras intuiciones originales son buenas, son firmes y son conocimiento auténtico, ¿no? Pero antes de entrar a este punto, que es el más peliagudo de la filosofía de Descartes, les voy a hablar un poquitito más sobre la deducción, que es lo que se conoce como el método cartesiano, que tiene 4 pasos, según él, y que sirve para resolver cualquier cosa en la vida, bueno, específicamente en la ciencia. Él dice, si tienes un problema cualquiera, lo primero que tienes que hacer es dudar de las posibles soluciones que ya tienes por dadas. O sea, no tomes nada por cierto a menos que se presente con novedad absoluta. Es lo que piensa Descartes. Em, Esto en la ciencia, a lo mejor, voy a poner un ejemplo un poco burdo, pero supongan que tienes un problema, no sé, tienes unas plantas y estas plantas se han secado, ¿no? Entonces, a lo mejor tu tradición o el lugar donde estás te dicen, lo que pasa es que cuando se secan las plantas es porque Quetzalcóatl no quiere que crezcan, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta, digámoslo, aceptada por el pueblo y la comunidad, ta, ta, ta. Y Descartes te diría, no, no, antes de aceptar esa respuesta inmediata que te da tu comunidad, tienes que dudar de ella, no la tomes por auténtica, ¿no? A lo mejor va a ser que sí sea cierto, ¿no? No sabemos todavía, pero al principio no la tomes por auténtica, ¿no? Después, lo que tienes que hacer es análisis. Y el análisis significa dividir el problema en todas sus pequeñas partes. En este caso, si se secan tus plantas, a lo mejor tendrías que ver todas las condiciones que hay alrededor de tus plantas. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, la estación del año, la tierra. O sea, tomar todos los elementos que hay ahí. Y bueno, justamente esto significa analizar. Analizar significa tomar un problema y dividirlo en sus partes más pequeñas, ¿no? Descartes ejerció bastante la medicina en el sentido de que, o sea, bueno, él no se dedicaba a ser médico, pero sí hizo muchos estudios sobre animales, o sea, los disecaba. Tuvo la oportunidad de disecar muchos animales y entonces lo que hacía él para saber cómo funcionaba el cuerpo de los animales era justamente analizarlo en el sentido de dividirlo en sus partes más elementales, ¿no? O sea, dividirlo en todas sus partes hasta las más simples. Después de haber dividido el problema en muchas partes, viene el paso contrario, que es la síntesis, que consiste en volver a unir todas esas partes, yendo desde las más simples hasta las más complejas, hasta formar otra vez todo el panorama, por decirlo así, ¿no? En el ejemplo que veíamos, a lo mejor cuando hemos analizado todos los particulares, todos los elementos que requiere una planta para crecer, nos damos cuenta de que entre todas esas partes, la humedad es un elemento muy relevante. Em, y al final hacemos un recuento de todo lo que hicimos. O sea, como revisar punto por punto para no haber omitido nada de lo que estábamos investigando. Bueno, pues así es más o menos la estructura de según Descartes de cómo es que funciona la ciencia y cómo es que debería proceder la ciencia. Y en realidad se puede aplicar para muchas cosas, aunque generalmente funciona muy bien para las matemáticas.
porque Descartes pues, era matemático, le gustaban mucho. Entonces las matemáticas funcionan muy bien este método, a lo mejor no funciona bien en todas las cosas, pero, pero bueno, hay que darle su chance, ¿no? O sea, él como que pensaba en términos matemáticos. Ahora, ahora Yo sí, creo que sí volvemos un poquito a funciona, lo de la yo creo que intuición. sí funciona en todos los ámbitos, ¿no? O sea, es un proceso de Ujú. razonamiento. Yo creo que sí funciona, ¿o no? Ujú. Pues uno podría pensar que sí, hay filósofos que piensan que no. Ajá. Este, Sí. por ejemplo, Leibniz, no sé si ustedes ubican a Leibniz, si han escuchado alguna vez de él. Ujú. Leibniz era, o sea, no discípulo de Descartes, pero sí seguidor de él en muchas cosas. Una de las cosas en las que no lo seguía era en su método. O sea, él no le gustaba el método de Descartes porque decía que era demasiado general. O sea, es como, claro, si algo es demasiado general, pues va a funcionar para todo. Pero si funciona para todo, entonces no funciona para nada. Es lo que pensaba Leibniz, ¿no? Ujú. Era muy duro con Descartes. Pero bueno, en general sí funciona como para a lo mejor algunos problemas, no sé, de nuestra vida cotidiana. No sé, imagínense que quieren organizar una reunión. Entonces lo que hacen primero es dudar, así como de, no sé, ¿qué día puedo hacer la reunión? ¿Y a qué personas puedo invitar? O sea, como que te preguntas cosas, ¿no? Luego ves, analizas qué cosas necesitas, no sé, sillas, mesas, comida, etcétera. Luego haces la síntesis y dices, ah, pues ya que tengo todo esto, pues las mando a pedir. Y luego haces el recuento al final, como para ver si no te faltó nada. O sea, muchas veces operamos así en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y funciona muy bien, aunque pues sí sigue siendo algo muy general, ¿no? Esa es Ujú. la crítica que se le ha hecho a Descartes en este respecto. Ujú. Y bueno, pues ya habiendo habido esta cuestión, podemos sacarla de nuestro panorama, porque a lo que a Descartes le interesa es la intuición o el cómo conseguimos intuiciones básicas, así como cómo sé que la manzana es roja, cómo estoy seguro de que la manzana es roja. Es una pregunta que se hace Descartes. Y para esto, esta cuestión de la duda que aparecía en su método la va a llevar a una radicalización bastante tremenda. Entonces vamos a hacer un ejercicio filosófico. Este, vamos a aplicar la duda metódica o la duda cartesiana a nuestra propia mente, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Aquí les puse una frase de Descartes que dice, para examinar la verdad es preciso dudar, en cuanto sea posible, de todas las cosas, al menos una vez en la vida. Entonces vamos a dudar, esta vez en nuestra vida, en esta hora, para encontrar una verdad absoluta. Es lo que quiere Descartes. O sea, encontrar a ver dónde está o cómo es posible obtener una verdad absoluta. Entonces vamos a comenzar dudando de nuestros sentidos. Yo les preguntaría, ¿ustedes pueden dudar de sus sentidos? Así, Sí. Ujú. Yo yo les creo que diría, sí. pues Ujú. sí, o sea, de hecho aquí yo les tengo una imagen. Ujú. Esta es una ilusión óptica, donde todas las líneas son rectas y son paralelas. Pero, o sea, como que si lo ves de lejitos, parecen Ujú. curvas, parece como si estuvieran chuecas. Cruzadas ¿Lo algunas, ven? Sí, sí. sí. Claro. Ujú. Ajá, es como Ujú. si algunas estuvieran chuecas. Pero si Ujú. yo me fijo en unas líneas muy precisamente, nos daremos cuenta de que todas son rectas. O sea, si yo me fijo en esta, ustedes se dan cuenta que es recta. Y si me fijo en esta, también Ay, sí, es cierto. es Ah, recta. sí, Pero cuando veo todo el conjunto, como que mi percepción sí, ahí me engaña y me dice que están ahí como curvas y así, ¿no? como unos cuadros más Este, grandes que otros, ¿no? ajá, parece, pero en realidad Parece, no. O sea, pero no. es una Ajá. ilusión óptica. Aquí Ujú. también les puse otra que igual no sé si se vea tanto en la computadora.
si miran al centro del corazón y parpadean, da la sensación de que late, o sea, de que se hace Que se como mueve. Ujú. que se mueve. Sí, que está latiendo, que está palpitando. Ajá. Así es, pero la imagen no se mueve, o sea, la imagen es fija, o sea, no es un video, Ujú, pues. Yo no estoy ujú, haciendo nada para que se mueva, ¿no? ujú. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Bueno, pues Ujú. estos son ejemplos muy curiosos de cómo es que nuestros sentidos nos engañan. En la vida cotidiana también nos engañan nuestros sentidos cuando, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua y le ponemos un lápiz o un popote, se ve así como desfasado, ¿no? Seguramente han visto ese efecto, ¿no? Sí. O cuando uno va en carretera y ve muy a lo lejos, como que parece que hay agua, o sea, Que como hay que la agua. luz Ah, sí, da cierto. así como esta ilusión medio curiosa, ¿no? Ujú. Y pues no, o sea, resulta que no hay agua. O sea, como que tus sentidos te dicen, es que ahí hay agua, pero Mm. pues no hay nada, ¿no? Ujú, Entonces nuestros sentidos son engañosos, dice Descartes, y lo que te engaña una vez, no puedes volver a confiar en ello. Entonces no ujú, podemos confiar en nuestros sentidos. Por ujú. lo tanto, los sentidos no nos dan conocimiento absoluto. Verdadero. Ujú, Ujú. Luego, vamos a dudar de las opiniones recibidas, o sea, de lo que nos dicen otras personas. Si, por ejemplo, alguien me dice que hay un país que se llama China y me lo describe, yo podría dudar de su descripción. ujú, Pues sí, o sea, en general yo podría dudar de su descripción. Aquí no importa si yo confío o no en la persona, eso es otra cosa, pero yo podría dudar de lo que me dicen otras personas y la respuesta es sí, ¿no? Ujú. Claro. Yo podría dudar de lo que dicen los libros, la respuesta es sí, o sea, podría hacerlo sin ningún problema. Incluso yo podría dudar de lo que me dice, no sé, por ejemplo, la Biblia. Descartes diría sí, o sea, uno puede dudar de lo que dice la Biblia, incluso sobre cuestiones morales y cosas por el estilo, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis porque Descartes se pregunta, bueno, si vamos a empezar a dudar de todo, ¿quiere decir que también vamos a dudar de las cosas buenas y malas, o sea, de la moral? Y pues si vamos en serio con nuestra investigación, Descartes diría, sí, también habría que dudar de la moralidad, ¿no? O sea, de las cosas buenas y de las cosas malas, pero pues puede ser peligroso. Entonces vamos a establecer entre paréntesis una moral provisional, ¿no? O sea, en lo que dudamos, vamos a establecer una moral provisional que nos va a ayudar un poquito a estar en la sociedad sin que, sin que nos maten por no querer seguir las reglas de la moral, ¿no? ujú, Entonces, y esta moral provisional, dice Descartes, tiene tres reglas. Dice, primero, obedece las leyes y las costumbres de tu país. A lo mejor puedes dudar de ellas, sí, claro, pero mientras vivas en ese país, obedece sus reglas. La segunda es ser lo más firme y lo más decidido en tus acciones. ujú, Es decir, si te has decidido a vivir en un país donde está bien comerse a los perros, pues entonces tienes que comerte a los perros, porque has decidido vivir en ese país, ¿no? ujú, O sea, es como que mm, él lo pone con una metáfora. Él dice, imagínate que te vas a un bosque, entras a un bosque, te pierdes y dice, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Caminar derecho. O sea, no puedes andarte ahí como dando vueltas porque te puedes perder más. En cambio, si caminas derecho, en algún momento vas a tener que salir, ¿no? O te mueres, pero bueno, esa es otra ujú. cosa. El punto es como que ser firme en tu decisión, ¿no? O sea, cuando ya tomaste una decisión, tienes que ser firme. Incluso si en el plano teórico estás dudando y todo esto, en el plano práctico tienes que ser firme con tus decisiones. Ujú, Y en el último lugar, dice que es mejor cambiar los propios deseos antes que el orden del mundo, porque nada excepto los pensamientos están enteramente en nuestro poder.
sea que si algo no te gusta de la sociedad en la que vives, intenta primero cambiar cómo piensas al respecto, ¿no? Em, no sé, no se me O sea que ocurre mejor un ejemplo. a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Ese es un... Básicamente, ajá, Ujú, sí, es básicamente la moral de la, sí, las reflexiones morales de Descartes te dicen esto, que a donde fueres haz lo que vieres. O sea, tienes que ceñirte a las costumbres del lugar donde vives, las costumbres éticas del lugar donde vives, ¿no? ujú. O sea, Incluso si no puedes, dudas de ellas. sí, ¿Mm? porque no puedes cambiar lo que existe ya en ese lugar, ¿no? Gons. O sea, tú no lo puedes Exactamente. cambiar, mejor te adaptas. Ujú. Exactamente. Ujú. Ajá. En ese sentido, Descartes es muy conservador. O sea, ya nos vamos a toparlo con filósofos como Marx, por ejemplo, que pues, sí, 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 dice así como "No, la filosofía este, no es para pensar el mundo, sino para cambiarlo, ¿no? O sea, filósofos muy prácticos que ellos sí proponen cambios sociales y todo eso, pero bueno, Descartes es en general conservador. Él no quiere hacer como propuestas renovadoras en el plano ético, ¿no? Él está más bien enfocado en el plano teórico, abstracto de la ciencia. Ujú. Entonces, bueno, después de ese paréntesis, vamos a seguir dudando. Ya dijimos que podemos dudar de los sentidos, de las opiniones recibidas, y ahora vamos un paso más adelante. Aquí yo les pregunto, cuando ustedes sueñan, ¿saben que están soñando? O sea, estando dentro del sueño, No, ¿saben que No, ese es un sueño? hasta que no. despiertas. Lo sientes como realidad. Ajá, Ujú, lo sientes como si fuera real, ¿no? Ujú, Es algo ujú, muy curioso. O sea, en un sueño a ujú, lo mejor ves un elefante volando y en el sueño ujú, es como, ah, sí, claro, ¿no? Los elefantes vuelan. O sea, no te lo ujú, cuestionas, simplemente es como si fuera lo más normal del mundo, ujú, ¿no? Lo mismo que en la realidad, o sea, en la realidad tú ves un coche pasando y no te sorprende, ¿no? Simplemente es como, ah, sí, claro, los coches existen y pues no pasa nada, ¿no? ujú. Entonces aquí lo que se pregunta Descartes es cómo distinguimos entre el sueño y la vigilia, o entre el sueño y la realidad. O sea, ¿qué criterio tenemos para decir que en este instante no estamos soñando? Mm, mm. O sea, ¿cómo saben ustedes que su clase de filosofía no es un sueño? O sea, que en este instante no están soñando que están tomando una clase de filosofía. Porque estamos conscientes, ¿no? Tenemos Pero conciencia, sí, pero en ¿no? el sueño también crees que estás consciente, Ah, bueno, sí, cierto. Ajá, ¿no? sí. y Ya, ujú, hay sueños súper perdón. reales, o sea, reales que realmente, sí, 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 Ajá, y pero ya cuando te despiertas, ahí sí dices, ah, caray, esto está muy, muy locochón, ¿no? Pero mientras estás dentro del sueño mismo, a ti te Sí, lo parece lo como más, real. lo más Ujú, normal del mundo, ujú, ¿no? Y justo es el despertar el que te da la pauta para decir, ah, es que estaba soñando. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que sueñan que se despiertan. A mí al menos sí me ha pasado. dentro ujú. del sueño sueñas que te despiertas y que ya estás en la realidad. A Ajá. mí nunca me ha pasado, A sí. mí, a mí me ha llegado a pasar algunas veces, sobre todo si tenía que despertarme muy temprano o cosas así, o sea, si tenía algún pendiente, o sea, soñaba que me despertaba temprano y que me arreglaba y todo el rollo, y ya luego despertaba realmente y decía, ah, no, todavía no me arreglo, No es ¿no? hora. Según Freud, los sueños son cumplidores de deseos y el deseo tuyo ahí era, de alguna manera, quedarte dormido otro ratito. Y a lo mejor también o sea, y mi otro deseo era no levantarme tarde, ¿no? O sea, como tenía Ah, una, así es, tenía una alguna cita dualidad ahí. importante, ajá. Y entonces mi sueño me preparaba para la realidad, ¿no? Ujú.
Entonces, bueno, pues parece aquí que no hay criterio absoluto para distinguir entre si estamos viviendo o no en la realidad o en el sueño. Este es un tema que ha sido muy rescatado por las películas. Por ejemplo, hay una película que se llama Matrix, que igual y la han visto o no. Hay una película que también habla de esto de los sueños, y se me fue el nombre ahorita. Eh, mm, Ay, bueno, ahorita a ver si me acuerdo. Que trata de unas personas que entran en los sueños con una máquina, que entran en los sueños de otras personas. Y bueno, el punto aquí es que parece que no hay un criterio para distinguir entre la realidad y el sueño. Descartes y luego va a dar uno, pero ahorita nos quedamos así como, pues entonces no sabemos si el mundo en el que vivimos es auténtico, ¿no? O sea, ¿qué tal que estamos soñando en este momento? Y entonces, si esto es un sueño, pues esto no es verdad, ¿no? No sería verdadero, ¿no? Entonces, Descartes se pregunta, y a todo esto ya eliminé, por decirlo así, el mundo de los sentidos, ya eliminé el mundo de las opiniones de las otras personas, ya eliminé incluso el mundo real, porque no sé si esto es un sueño o no. ¿Me queda alguna cosa que yo pueda decir, esto sí es absolutamente verdadero? ¿A ustedes se les ocurriría algo? Ah, caramba. O sea, ya eliminé los cosas. ¿Alguna idea? Pensar, No, yo creo pensar, que el que pensar, pensar. En tu Entonces, también pensamiento, ajá, es como está diciendo Descartes. Pienso, Ah, luego sí. existo. Pero todavía no llegamos ahí, pero Todavía no llegamos ahí, llegaremos, pero pero sí, llegaremos. Sí, porque ya se que anticipó. así es. vale. Nos faltó O un sea, paso todavía. el pensamiento es el real, eso sí, el real es pensar, Ahorita, lo ahorita real es... vamos a eso, ahorita vamos a eso, sí. Pero pues Porque pensar todo depende de qué se piense. Claro, ¿de qué estás pensando, no? ahorita Descartes todavía no ¿no? llega ahí. Él dice, o sea, si yo pienso en manzanas, en personas, en carros, en perros, en todo eso, no puedo saber si son verdaderos o no. Porque qué tal que me estoy engañando, que estoy en una, Soñando. en Sí. un sueño, lo que sea, ¿no? Pero Ujú, Descartes nos dice, ay, ¿y qué tal las matemáticas? O sea, incluso en mis sueños, 2 más 2 es 4. O sea, en ese sentido no podría equivocarme. Parece que las matemáticas tienen una evidencia tan fuerte que yo ni siquiera puedo imaginar cómo sería que 2 y 2 fueran 7, por ejemplo. Ujú, O sea, ujú, cuando yo pienso que 2 y 2 es 4, no puedo equivocarme, ¿no? Dice Descartes. Dice, bueno, ujú, pero ¿qué pasaría? Y ahí ujú, es como que la duda más extrema. ¿Qué pasaría si existiera un genio maligno? Dice Descartes, es como una hipótesis. Y este genio maligno es omnipotente. Entonces, cada vez que yo pienso que 2 y 2 es 4, en realidad me estoy engañando, porque este genio maligno me mete ideas falsas en la cabeza todo el tiempo. Y ujú, que de hecho, o sea, cuando yo pienso que el mundo existe es porque el genio maligno me ha hecho creer que el mundo existe. Cuando yo creo que el triángulo tiene 3 lados es porque el genio maligno me ha hecho creer eso. O sea, imaginen que todos los pensamientos de su mente, en realidad, o sea, todos, en realidad son puestos por un genio maligno que quiere engañarlos. Entonces, parece ser aquí en este punto que no hay nada verdadero. O sea, que ninguno de nuestros pensamientos puede ser absolutamente verdadero, Y ahí excepto, Descartes vuelve al inicio, que primero que nada para hacer el problema tienes que dudar de él, en el ajá, o método sea, sí, cartesiano. exactamente, estamos aquí dudando de todo, ¿no? O sea, Ujú, intentamos encontrar una verdad de la cual no se pueda dudar. Y ahora sí, yo podría estar dudando de todos mis pensamientos, salvo, como decía Coque, del hecho de que estoy pensando. Ujú. Y es lo que dice de Descartes,
cuando ya intenta reconstruir el saber Pienso, luego existo. Ok, con muy su famosa frase esta de cogito ergo sum, ¿no? O sea, si él dice, si estoy dudando de todo, entonces significa que pienso, ¿no? Ujú. Y si estoy Cogito es pensando, pienso, ¿verdad? entonces existo. ¿Qué pasó? Ujú. Cogito es pienso, ¿verdad? Ujú. Sí, Pienso, luego existo, ¿no? Ujú. Cogito es, cogito, es pienso y ojito. ergo significa luego o por tanto y sum significa soy en latín. O sea, pienso, luego soy o pienso, luego existo. Ujú. Y esta es una verdad ya así absoluta. No puedo imaginar un mundo en el que esta verdad sea falsa. O simplemente intenten imaginarse una situación en la que estén pensando, pero no estén existiendo. No, ahí No, sí no, ya no. no. Ajá, ahí no Ujú. se puede. No, Ujú. porque si no existieran, no podrías pensar. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces ya ahí Descartes dice, Eureka, encontré mi primera verdad absoluta. O sea, Ujú. esta es la primera cosa de la cual no se puede dudar en absoluto. Yo podía haber dudado de mis sentidos, de las personas, de mi propia mente, o sea, bueno, de lo que me presenta mi propia mente, o sea, de todas esas cosas, pero no puedo dudar del hecho de que estoy pensando. A lo mejor todo lo que pienso es falso, ¿no? Pero no puedo dudar de que estoy pensando. Y si estoy pensando, entonces, pues, tengo que existir a fuerzas. O sea, como el cuadro de Dalí que pusiste. No ¿Cuál? es Ah, el de real, acá. es totalmente falso. Sin embargo, en la parte de la simbología, allí sí es realidad. El hombre está de rodillas ante el caballo y a la mujer desnuda, digamos. El caballo es una simbología muy fuerte de los... pues tú incluso la sacaste con Platón, Ujú, ¿no? De todo lo que de alguna manera tenemos indómito. ujú. Son las pasiones, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. O sea, el caballo representa las pasiones. Sí, Es Tishi. una interpretación. Sí, sí, Ah, sí. sí, ajá. En este caso, Ujú, así es. Eso sí, yo se los puse como un mero ejemplo, porque pues, Dalí ni siquiera había nacido cuando estaba Descartes, ¿verdad? Se les puse como un mero ejemplo de una realidad, bueno, de una percepción distorsionada, por ejemplo, Ujú. ¿no? ujú, ujú. Pero regresando a esta cuestión de la verdad básica que descubre Descartes, entonces ya que tiene su pienso, luego existo, ahora sí va a empezar como a reconstruir el saber, ¿no? O sea, ya lo destruyó, por decirlo de algún modo, y ahora va a intentar reconstruirlo desde este fundamento básico, ¿no? Como hacer la síntesis, ¿no? Exactamente, o sea, ya hizo el Ujú. análisis, ya nos desbrozó Análisis, ya. todo, ya lo partió en cachitos y ahora Ujú, lo va a intentar volver a unir, a hacer la síntesis, ¿no? ujú, Entonces, ya que Descartes dijo, pienso, luego existo, se pregunta, bueno, si yo existo, entonces, ¿qué soy? Pues una sustancia pensante. Es lo único que tenemos hasta ahorita, ¿no? ujú, Pues soy una cosa que piensa, dice Descartes, y él lo llama sustancia pensante. No piensen como sustancia así como en la química moderna, ¿no? Así como sustancias químicas, sino que simplemente él utiliza la palabra sustancia como sinónimo de cosa. ujú. Entonces, él dice, soy una cosa pensante. Y luego él dice, entre las cosas que yo pienso, que también puedo llamar ideas, hay distintos tipos de ideas. Entonces, entre mis ideas hay algunas ideas que podemos llamar innatas, o sea, que no provienen de ningún lado más que de mí mismo. Entre estas ideas, al menos tenemos la idea primero de yo, o sea, de un yo,
y la idea de pensamiento. Son dos ideas innatas. O sea, con esto no quiere decir, Descartes, que tú sepas así desde que naces, que tú sepas definir qué es el yo, ¿no? O definir qué es el pensamiento, pero lo sabes por experiencia propia. O sea, todos sabemos qué es ser yo, ¿no? Aunque no sepamos definirlo. Y Ujú, todos sabemos lo que es tener pensamientos, aunque no sepamos definirlos. En ese ujú, sentido, son ideas innatas, ujú, ¿sí? ujú. También hay ideas que él llama facticias, que son ideas que dependen de mi voluntad. Por ejemplo, si yo me quiero imaginar un unicornio, yo puedo cerrar los ojos y comenzar a imaginarme un unicornio. Esa es una idea facticia. O sea, depende de que yo este, desee Yo quiero imaginarme hacerlo, yo lo esa cosa, deseo. ¿Mm? ¿no? Y luego hay ideas adventicias, que son ideas que no dependen de mi voluntad. Uno diría, las ideas adventicias provienen de afuera, del mundo, ¿no? Pero acuérdense que ahorita todavía no sabemos si el mundo es real o no es real. Entonces lo que dice Descartes simplemente es, hay ideas que dependen de mi voluntad y hay ideas que no dependen de mi voluntad. Un ejemplo, pues, si yo voy por la calle y veo un perro, no depende de mi voluntad el que se forme en mi mente la idea de perro, ¿no? Porque simplemente el perro apareció. ¿Sí queda claro eso? Ujú. Ujú, De hecho, todo lo que vemos constantemente son ideas adventicias para Descartes, porque no dependen de mi voluntad. O sea, el hecho ujú, de que yo vea mi escritorio, mi computadora, todas esas cosas son ideas adventicias. Ujú. ujú. En cambio, si uno cierra los ojos y te comienzas a imaginar que estás en la playa, pues ahí sí, es una idea facticia. Ujú. Sí, sí, queda clara esta distinción. Ujú, ujú. Y entre todas esas ideas, entre las innatas, las facticias y las adventicias, Descartes dice, hay una idea muy extraña, que es la idea de perfección. Ya, ujú, Y es una idea muy extraña porque dice Descartes, no es una idea que depende de mi voluntad, o sea, yo no la inventé, es una idea que yo no inventé, porque yo no soy perfecto o no me percibo como perfecto, entonces no me la pude haber inventado yo, ¿no? ujú, No parece ser que sea una idea con la que nací, ¿no? ujú, Entonces parece ser que es una idea adventicia, es una idea como que viene de otra parte, no depende de mi voluntad en el sentido en que ni yo la creé, ni yo nací con ella. ujú, La pregunta es de dónde viene. ujú, Es una cosa, o sea, Descartes dice, ¿de dónde viene esta idea tan rara? Es una idea que no pude haber sacado de mí mismo, porque yo no soy perfecto, pero entre mis otras experiencias tampoco veo nada perfecto. O sea, cuando voy por la calle caminando, no hay nada perfecto. Cuando estoy en mi casa, no hay nada perfecto. No hay nada perfecto en mi mente, ni en mi cuerpo. Entonces, ¿de dónde la pude haber sacado? Y pues ahí Descartes dice, ájales, pues solamente la pudo haber puesto en mí alguien que es perfecto. O sea, ujú, solo pude haber conseguido la idea de perfección gracias a un ser que es perfecto y que ujú, puso en mí dicha idea. ujú, Entonces, esta idea de un ser perfecto debe provenir de Dios. ujú, Ajá. Y ahora bien, entre todas las perfecciones que existen, pues está la bondad perfecta, la belleza perfecta, la justicia perfecta, etcétera. Y dice Descartes, también entre todas esas perfecciones tiene que estar la existencia, porque una cosa que fuera perfecta, pero que no existiera,
No es no sería perfecta. perfecta. ¿Perdón? Sí, no, no es perfecta. Si no existe, no es perfecta. Exactamente, exactamente. O sea Ujú, que una cosa que fuera perfecta y no existiera sería una contradicción. ujú, ujú. Y por tanto, Dios, que es una cosa perfecta, tiene que existir. Por tanto, Dios existe. Este es el argumento para la demostración Para de la llegar a existencia de Dios. demostrar la existencia de Dios. Ujú, Ujú, exactamente. ujú. Sí, 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 quedó claro. A lo mejor es un poquito ahí complejo, enrevesado, No, está bien. No, está Ujú, bien. pero Ujú, sí, la idea básicamente es que como yo tengo la idea de perfección y yo no soy perfecto, tiene que venir de afuera. Y como en mi mundo ujú. cotidiano no hay nada perfecto, entonces tiene que venir de Dios, el único ser perfecto posible, ¿no? El único ser perfecto. Ujú, Y para que sea perfecto realmente tiene que existir, porque una cosa que es perfecta pero no existe no sería perfecta, o sea, sería una contradicción. Entonces, sí existe. Es decir, que dentro de la idea de perfección eh, está incluida la idea de existencia. ujú, Ujú. Entonces Entonces, ya están ¿ah? ideas. La primera es que pienso, la segunda es que existo y la tercera es que como soy, bueno, perfecto Dios existe, ¿no? Con Eh, eso van aumentando sus premisas verdaderas, ¿no? Así es, exactamente. Ya va construyendo, ¿no? La primera premisa es que Dudar. pienso, luego existo, Ujú, eh, hace ahí las conecta, ¿no? Y dice pienso, luego existo. Y luego dice entre mis pensamientos está el pensamiento de la perfección, pero mi existencia no es perfecta, entonces tiene que provenir de un ser que sí sea perfecto, ujú, y ese ser perfecto, pues es Dios. Ujú, Entonces, si se dan ujú, ujú, cuenta, Descartes demuestra la existencia de Dios partiendo del yo, que es ujú. algo muy distinto a lo que hizo Santo Tomás. ¿Se acuerdan cuando vimos las demostraciones de la existencia de Dios de Santo Tomás? Sí. Más o menos. O sea, que Ujú, eran cinco y que decían cosas así como que, pues es que si todo tiene una causa, tiene que haber una causa suprema, y ese es Dios. O sea, Santo Tomás y los medievales partían del mundo. Y como decían, es que el mundo está ordenado o el mundo tiene causas, tiene que haber alguien que lo ordenó o alguien que lo causó o así, ¿no? Y Descartes no, o sea, Descartes ahorita en este momento no tiene el mundo, o sea, para él el mundo no existe o está entre paréntesis o ujú, como ujú, que lo está dejando de lado, ¿no? Entonces ujú, no puede recurrir al mundo para demostrar la existencia de Dios, ujú, sino que parte de el yo. ujú, Y esto va a ser bien importante para la filosofía. O sea, como este nuevo camino, por decirlo así. ujú, ¿Es Eh, el primero que lo hace Gons, él? sí, Ujú, exactamente. Es el primero que empieza a hacer una filosofía partiendo del yo. ujú, Anteriormente siempre se partía del mundo o de la sociedad o de Dios mismo, ujú, pero ujú, Descartes parte del yo para construir todo lo demás. ujú, Ujú. ujú, Y de ahí va a influenciar de aquí para adelante, muchísimos filósofos van a tomar esta actitud filosófica de partir desde el yo para hacer sus reflexiones. Es ujú, algo como bien importante para, para la filosofía, pues no sé, de Kant, de Hegel, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces ya tenemos al yo, al pienso, luego existo, ya tenemos a Dios, ¿no? ujú, ujú, Y luego, ya con Dios de nuestro lado, o sea, ya habiendo establecido que Dios existe, ahora sí vamos a decir, decíamos que Dios era perfecto, ujú, y entre las perfecciones,
está la bondad, ¿no? Y si Dios es bueno, entonces Dios no es un genio maligno que nos está engañando todo el tiempo, sino que pues si Dios es bueno, no podríamos estarnos engañando todo el tiempo. No podríamos estarnos engañando sobre nuestras convicciones más fundamentales. Y la convicción más fundamental que tenemos es que el mundo existe. Entonces, si Dios existe, y si Dios es bueno, eso garantiza también que el mundo existe. Es muy chistoso porque acá estamos al revés, digamos, estamos partiendo del yo Yo, hacia el mundo al revés de Dios, ajá. de antes, ¿no? Que empezaron con el mundo para llegar a Dios. Exactamente, exactamente es lo que quería que vieran. Justamente aquí vamos del yo para afuera, ¿no? Y antes, o sea, toda la filosofía anterior era de afuera para hacia el yo o hacia Dios, ¿no? O cualquiera de las dos cosas. Pero aquí como que el yo es el centro de todo, ¿no? Aquí el yo es el centro de todo, ¿no? Entonces está el yo, luego Dios, y si Dios es bueno, entonces Dios no nos engaña, y si no nos engaña, entonces el mundo sí existe. El mundo tiene que existir, porque dice Descartes, Dios no nos pudo haber puesto en nuestra alma una convicción tan fuerte de que el mundo existe y que esa convicción sea falsa, porque si fuera falsa nos estaríamos engañando, y si nos estuviéramos engañando, entonces Dios no sería bueno. Dios nos habría puesto ideas engañosas en la mente y esto es incompatible con la bondad de Dios. Ujú. De todos modos nos engañamos, o sea, en la vida diaria pues, nos engañamos muchas veces, pero no nos engañamos en cuanto a que el mundo existe de manera así como firme. De Ujú. manera real. Real, exactamente, o sea, el mundo es real. Sí, porque aquí, por ejemplo, en las adventicias, en las ideas adventicias, estaba yo pensando por ejemplo, las personas enfermas de esquizofrenia. Ellos oyen voces y ven personas que no existen. Ujú. Sí, en ese caso, bueno, en aquella época no estaba muy desarrollado esta cuestión de las enfermedades mentales, pero en este caso Descartes diría, pues no sabemos si somos esquizofrénicos o no. O sea, en el momento en el que estaba dudando, él decía, las ideas adventicias son aquellas que no dependen de mi voluntad, vengan del mundo, vengan de mi propia mente, vengan de mi enfermedad mental, lo que sea, pues ahí sí, pues no sabemos, ¿no? Incluso, bueno, tal vez ya podríamos decir que una objeción a Descartes sería justamente las personas con esquizofrenia, que ellas, sus ideas sobre el mundo son distintas. Entonces uno diría, ¿y cómo estamos seguros que las mías son las buenas y las del esquizofrénico son No lo son. no lo son, ¿no? O son las equivocadas, ¿no? Ese es un problema en el que Descartes no se metió. Y es un problema que ya como filósofo contemporáneo, bueno, en la filosofía contemporánea, uno tiene que recurrir mucho al acuerdo social. O sea que, de hecho, decimos que mis ideas son las buenas y las del esquizofrénico no, porque mis ideas coinciden con las de la mayoría de las personas. Y Exactamente. y las del esquizofrénico no. Si todas nuestras ideas coincidieran con las del esquizofrénico, pues entonces, pues, más Estaríamos bien, No estarías estaremos al revés, ¿no? esquizofrénico. esquizofrénicos. Estaríamos al revés, ¿no? O sea, más bien el esquizofrénico ni siquiera sería considerado enfermo, ¿no? Sino que Así sería es. el sano, ¿no? De hecho, hay un cuento muy bonito de un escritor hindú llamado Gibran Jalil o Gibran. Gibran Khalil, Ujú. que se llama El Loco. Y es un cuento en donde
hay un rey donde en algún momento un mago envenena el pozo de su reino. Entonces todos los que lo beben se vuelven locos. Entonces llega un momento en que todo el pueblo ha bebido de esa agua, y entonces el rey ya no sabe qué hacer, ¿no? Porque no puede gobernarlos porque todos están locos. Y preguntándole a uno de sus, ¿cómo se llama? Consejeros, el consejero le dice, la única forma de que usted pueda gobernar es bebiendo también del agua del pozo. Y entonces el rey bebe del agua del pozo y en ese momento eh, puede gobernar. O sea, como que su mundo se acopla al mundo de todos los demás Ujú. y entonces, pues todos están en sintonía, por decirlo así. Y entonces ya nadie está loco, porque todos piensan de la misma manera. Como que están en sintonía todos. Ujú, Exactamente. A lo ujú, mejor para otros países sí seguirían estando locos, pero ya dentro de su comunidad misma, pues ya todos son, ahí más bien el loco sería el que está cuerdo y viceversa. ujú. Pero bueno, estas son así como curiosidades que puede plantear el pensamiento de Descartes. Total, bueno, tenemos ya pienso, luego existo, tenemos ya a Dios, tenemos ya el mundo, o sea, ya sabemos que el mundo existe, y todavía Ujú, nos quedan dos pasos más para terminar la filosofía de Descartes. Uno de ellos es primero preguntarse, bueno, ¿el mundo existe? Sí, bien, ya sabemos que es real, pero ¿qué es? ¿En qué consiste? Ya habíamos dicho que yo soy una sustancia pensante, o sea, que el yo era una sustancia pensante, ¿no? ujú, Dios, quién sabe qué es. Es como que ahí sí no nos metemos, pero bueno, pero yo soy una sustancia pensante. ¿Y el mundo material qué es? Bueno, Descartes dice, en el mundo material hay dos cualidades. Las cualidades que él llama subjetivas, que son colores, olores, sonidos y cosas por el estilo, y que De esas los, sí nos van a seguir engañando. ujú. Ujú. O Son sea, los no, no, sentidos, ajá, los, exactamente. con los sentidos. ujú, Ajá. Son las cualidades que podemos ver, que podemos tocar con nuestros sentidos. Y esas ujú. siempre nos van a engañar, ¿no? Son engañosas. A veces funcionan, a veces no. Entonces Descartes dice, pues esas en realidad no importan para hacer ciencia, pero existen cualidades objetivas que son las cuestiones matematizables como la extensión, el tiempo, el espacio o el movimiento. Y todas esas cosas sí son matematizables. Entonces, para Descartes son reales en un sentido así como fuerte, ¿no? Em, que de hecho tiene mucho que ver con cómo concebimos actualmente las cosas. O sea, por ejemplo, nosotros sabemos que cuando vemos una manzana, lo que estamos viendo no es el color rojo, sino en realidad lo que vemos es la refracción de la luz que choca con el objeto, Ujú. ¿no? Y que el color rojo lo produce nuestro cerebro cuando recibe esa visión. Em, entonces, el color rojo no está como tal en la manzana. Pues porque, o sea, incluso de hecho hay pues, la gente daltónica, como su sistema nervioso funciona diferente, entonces, pues ellos no pueden ver el rojo, ¿no? O el verde, o ya ven que hay distintos tipos de daltonismo, ¿no? Entonces, los colores no son de los objetos, sino que es nuestra mente la que crea eso. Ujú, Y Yo lo siempre mismo. me ha dado mucha curiosidad y como que eso me así, cómo todos podemos identificar el rojo como rojo, el morado como morado, ¿no? O sea, cómo le podemos llamar de la misma manera, cuando y son subjetivos. cómo se hizo ese concepto en general, ¿no? Que en todos los cerebros de los seres humanos. Eso yo siempre he dicho. O el mismo, otra cosa también, los perros, por qué todos identificamos así el perro, cómo uniformamos ese conocimiento, Gonz. No hay nada como
nadie que explique como eso, Sí, o sí, es. sí, 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 de hecho ese es un problema epistemológico Ujú, muy, muy fuerte, ujú, y que no se ha resuelto. Eso es un problemón, justamente se le llama el problema de los universales en ujú, filosofía, Ujú. que es sí, pues sí, justo como cómo es que viendo muchos perros yo puedo ujú, tener la idea universal de perro, ¿no? Y ujú, esa idea parece que vale para todos los seres humanos, o bueno, o para los seres humanos de una comunidad donde hay perros, ¿no? O lo mismo con el color, o con algunos ujú. sonidos, o cosas por el estilo. Y O es un los problemón. olores. Los olores también. Los Dolores, olores, ajá. Ujú. ajá. Que lo que sí hemos logrado descubrir, por ejemplo, es que la forma en que dividimos algunos objetos es cultural. O sea, por ejemplo, para nosotros existe el color blanco, negro, rojo, azul, morado, naranja y o sea, varios más, ¿no? Ujú, Pero no tenemos nombre para los olores, ujú. si No es ustedes se dan cierto, cuenta. ¿eh? No es cierto eso. O sea, Ajá. No, dices, es que huele a limón, ¿no? Ajá. O sí, huele a hierbabuena. O sea, pero, ujú, pero el limón no es el nombre del olor, es el nombre del objeto, de la fruta. ujú, La hierbabuena no es el nombre del olor, es el nombre de la flor, ¿no? ujú, Y Ujú, entonces, y eso muchos piensan que es porque culturalmente, para nosotros occidentales, los olores no representan un elemento tan importante para nuestra supervivencia, ujú, ujú, pero que hay posibles, tribus en Australia y en los Amazonas, donde sí hacen estas diferencias de olores, donde, sí, donde hay olores que sí tienen nombre, porque para ellos es muy importante distinguirlos. Ujú. ujú, Y por el contrario, nosotros, por ejemplo, distinguimos entre el azul, el morado y el verde. O sea, para nosotros son tres colores diferentes. Y hay ujú, culturas para las cuales esos tres colores son uno solo. O sea, tienen ujú, un solo nombre para esas tres tonalidades, por decirlo ujú, así. ¿Por qué? Pues porque para ellos a lo mejor no es tan relevante hacer esa distinción. Y si quisieran hacer la distinción, dirían, ah, mira, es que eso es color árbol. Eso es color cielo. Eso es color agua. Así como nosotros decimos de los olores, eso es olor a limón, eso huele a A hierbabuena. Hay jazmín. culturas que hacen lo mismo, pero con los colores, Ujú. porque ujú, para ellos no es tan relevante darles nombres específicos a esos colores. ujú, Y con los sonidos también ocurre lo mismo. O sea, nosotros no estamos entrenados para distinguir, por ejemplo, notas musicales. O sea, tú escuchas un sonido y no sabes si ese sonido es un do, es un re, es un fa o es lo que sea, ¿no? Pero hay gente que está entrenada específicamente, o sea, los músicos, que pueden ujú, llegar a hacer esas distinciones, Ujú. pues porque ujú, pues, es un entrenamiento muy, o sea, que dura muchos años y es muy difícil y así, ¿no? ujú, Este, o sea, por ejemplo, en los sonidos tenemos conceptos igual muy vagos, como ese sonido es muy agudo o ese sonido es ujú, muy grave, pero hasta ahí, ¿no? En cambio, si hubiera, bueno, sí, sí las hay. Hay culturas en las que es importante distinguir varios niveles de sonidos, más allá del agudo y del grave, ¿no? Entonces, ujú, todas estas divisiones de sonidos, colores, olores y todo eso son muy culturales, o sea, dependen mucho de las culturas. ujú. Incluso, o sea, ya para terminar este paréntesis, hay culturas en donde nada más hay tres colores. O sea, su lenguaje solo tiene palabras para tres colores: el rojo, el oscuro y el claro. Así nada más. Órale. O sea, que para nosotros es como, bueno, pero ¿cómo describes las cosas? Y y pues, o sea, no sé, lo logran. O sea, son culturas que han sobrevivido, pero a nosotros se nos hace rarísimo, ¿no? Porque nuestra cultura occidental es muy visual.
depende mucho de la visión, de los ojos. Entonces hemos generado muchos conceptos para describir lo que vemos con los ojos. Hay otras culturas en las que los ojos no son tan importantes o lo visual no es tan importante. Y esta cuestión de, de lo visual, perdón. Que eso está muy interesante, no me había puesto a pensar eso. Ujú. Sí, es ¿Verdad? que es algo tan que ya tenemos tan interiorizado que no nos Ujú, damos cuenta hasta que encontramos culturas o gente que lo hace ujú, de manera diferente. ujú, Ujú. Y aunque es chistoso, porque también los olores deberían ser importantísimos, porque es lo primero que cuando llegamos al mundo nos viene y nos viene con mucha potencia, porque Ujú, los niños huelen a la madre a distancia ahora ya digamos, está totalmente visto que el niño puede diferenciar a la madre de entre varias señoras que están dando pecho por el ujú. olor de la mamá. Mira. Entonces, el Ujú, olor debe ser bien importante, pero lo dejamos perder, ¿no? ujú. Sí, y es una cuestión cultural, o sea, es Sí, totalmente cultural. O sea, ujú. nos dirigimos mucho por el olor en nuestra vida cotidiana, pero en nuestro plano racional como que no le damos la vida. importancia. Ujú. Y tampoco por el oído o por el tacto, por ejemplo. O sea, como que sí, nuestra cultura esto es, pues, no sé, por decir algo, 90% visual y 10% los demás sentidos, ¿no? Ujú. Pero habrá otras en las que pues, esto es diferente. Claro. Ujú. Sí, sí, sí. Y entonces, pues es un problema ese. O sea, todas estas cuestiones que les digo son cuestiones que han descubierto los antropólogos y que han venido a complicar todavía más el problema, ¿no? Porque cuando los filósofos creían que lo habían resuelto y decían, claro, es que el concepto de azul es universal para todos los seres humanos porque X y Y, pues llegaban los antropólogos y decían, no, mira, fíjate que no es universal, porque hay culturas que no tienen el concepto de azul. ¿No? Ujú. Entonces, pues así como que se van descubriendo este tipo de cosas y cada vez que alguien intenta resolver el problema, nos damos cuenta de que existen otras, este, Por eso Cosas a Descartes no tomar estaba en nada cuenta. mal de que los sentidos nos engañan, ¿no? pues sí, Descartes, simplemente decía, no, esto es para afuera. O sea, si se dan cuenta, él decía, no, lo bueno aquí son las matemáticas, Ujú, porque esas no te van a engañar. ujú, O sea, tú haces tus demostraciones, te puedes equivocar, sí, sin duda, ¿no? Pero en el momento en que haces una demostración, una operación matemática correcta, ya queda establecida de aquí a la eternidad, ¿no? ujú. Ujú. Sí, O sea, ¿quién no va decía, a cambiar. Gonzi, que el lenguaje del mundo estaba hecho en matemáticas? Ah, sí, Galileo era el que decía Ah, justamente eso. Y Descartes sigue esa idea de Galileo. mm, Descartes se da cuenta que las cosas sensibles como colores, olores, sonidos, no se pueden matematizar. Bueno, él creía que no se pueden matematizar, entonces simplemente las desecha. Como que dice, para afuera, esas no son fidedignas, no podemos confiar en nuestros sentidos. Entonces, lo único que podemos confiar es en las cosas que se pueden matematizar, como el peso, la extensión, el espacio, o sea, las distancias, el tiempo, el movimiento. Todo eso sí se puede matematizar. La Entonces, extensión se refiere a la medida, a ah, lo que miden las cosas. Eso es la extensión. sí, sí. Mm, ujú, ujú, a que algo ocupa espacio, ujú, o sea, tiene medida. Ujú. ujú. Con esto justamente Descartes dice, ah, pues entonces el mundo consiste en dos cosas, sustancias pensantes, que son las almas humanas, o los yos, los yoes,
por un lado, y por otro lado existen las sustancias extensas, las cosas materiales, las cosas que se pueden medir, que se pueden matematizar. Ujú. O sea, existen esas dos cosas en el mundo, o esos dos tipos de cosas. Ujú. Y para terminar el día de hoy, vamos a ver cuál Oye, es el problema. nada más, esta es ¿Así? una pregunta, sí, ¿por qué pusiste tres velitas abajo? ¿Tienen algo que ver o eso en el pasado? Ah, pues es que No, era ese adornito nada un. más. Ah, sí, 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 perdón. Era un ejemplo nada más de que se me olvidó decirles, que era de la extensión. O sea que la cera de una vela puede cambiar sus propiedades. O sea, puede Ujú, hacerse más chiquita, más grande, puede cambiar de ujú, color, derretirse, etcétera. O sea, puede cambiar sus propiedades subjetivas ujú, y aún así sigue teniendo extensión. ujú. O sea, sigue ocupando un espacio y un tiempo. Y eso es matematizable. Sí, se me había olvidado decirles ese ejemplo, pero bueno, creo que en realidad, en general creo que quedó bastante claro qué es esto de la sustancia extensa, ¿no? La sustancia Ujú, material, básicamente. ujú, ujú, Sí, sí, sí. Y el problema, pues, es cómo unes ambas cosas. O sea, el gran problema de Descartes es cómo unir el cuerpo y el alma. O sea, lo material y lo pensante. Porque la sustancia pensante no es material, o sea, mi mente no es material, porque no la puedo agarrar, no la puedo tocar. No es espacial, o sea, no ocupa un lugar en el espacio. No es como que digas, es que mi mente mide 2 centímetros por 4. No, o sea, pues, como que eso sería absurdo. La mente no tiene propiedades sensibles, o sea, no tiene color, no tiene sabor, etcétera. La mente no es matematizable, no puedes hacer ecuaciones que describan la mente. Y además mi mente piensa, siente, quiere, tiene deseos, etcétera, ¿no? Y por el contrario, las sustancias extensas o la materia, pues es material, es espacial, tiene propiedades sensibles, color, sabor, etcétera. Es matematizable, se puede estudiar matemáticamente y no piensa, no siente, no tiene voluntad, no nada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos cosas contrarias, la ujú, mente y la materia. ujú. Y la gran pregunta que todos los críticos le hacían a Descartes es, ¿y cómo se unen? O sea, si son tan diferentes, si todas sus características son diferentes, ¿cómo es que se puede unir el alma y el cuerpo? O la mente y la materia. Ujú, Descartes decía, así como un intento de respuesta que teníamos en nuestro cerebro. Este es un grabado que Descartes mismo hizo. Él decía que teníamos en nuestro cerebro una glándula llamada glándula pineal, que era la que decía, es que ahí en esa glándula está el alma, ahí radica el alma, y es el Pero punto de existe, la contacto. glándula pineal existe. Sí, 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 claro. existe, y de hecho, pues Descartes dijo que ahí estaba porque justo la glándula pineal era el único órgano del cerebro que no estaba duplicado. O sea, el cerebro siempre tiene así como hemisferio derecho y izquierdo, ¿no? Y todas sus Ujú, partes son dos. Y la glándula pineal es la única que es una, o sea que nada más hay una en el centro. Y Descartes ujú, decía, pues entonces aquí tiene que estar el alma. Y como no se sabía mucha neurología en aquella época, pues no se sabía para qué eran las diferentes partes del cerebro. Y ya, pues Descartes decía, "Mira, es que ahí debe estar el alma, porque como el alma es una, entonces tiene que haber nada más una glándula, ¿no? Y ya, pues él pensaba ahí que los nervios y la sangre transmitían la información de los sentidos a la glándula pineal y la glándula pineal la transmitía al alma y así, viceversa. ujú, El problema aquí es que la glándula pineal también es material, o sea, no resuelves el problema, porque la pregunta original es, ¿cómo unes materia
y mente, ¿no? O sea, cómo unes algo que es espiritual, digámoslo así, con algo que es material. Y si estás proponiendo algo material otra vez para unirlos, entonces no estás resolviendo el problema auténticamente. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, no hay Ujú, ujú, ujú. Ujú. Y pues ahí se queda Descartes. O sea, hasta ahí llega. O sea, todo el recorrido que hizo es partir primero de la duda, o sea, dudó de todo, llegó a la verdad absoluta, pienso, luego existo, de ahí demostró la existencia de Dios, de ahí demostró la existencia del mundo, y de la existencia del mundo demostró que hay dos tipos de seres, bueno, dos tipos de, ¿cómo decirlos? De cosas. Las cosas pensantes o las sustancias pensantes y las cosas materiales. Pero al dividir, digamos así, el mundo en estas dos cosas, tiene muchos problemas cuando lo quieres volver a unir, teóricamente hablando, ¿no? Porque en la práctica nuestra mente y nuestro cuerpo están unidos y pues vivimos así todos los días, pero en la teoría, eh, según presenta Descartes, no sabemos cómo están unidos nuestra mente y nuestro cuerpo. Porque es el problema de cómo pasamos de lo material a lo inmaterial. Por ejemplo, si yo les pregunto la idea que ustedes tienen de, no sé, del color azul, ¿es material? cuando se lo adjudicas a una cosa, sí, sí es material porque siempre los tienes que adjudicar a cosas, ¿o no? Ajá, pero sí, pero cuando está en tu mente, No, ahí solo es subjetivo, Sí, solo pero es- ahí solo es así, o sea, exactamente. O sea, cuando cierras tus ojitos y te imaginas el color azul, ese Ujú, azul que te imaginas, no lo puedes ni siquiera tocar, no, o sea, no puedes hacer nada material con él. ujú, ujú, Incluso es raro porque es difícil establecer si tiene, por ejemplo, límites. O sea, si te digo, imagínate el color azul, así nomás. Pero, ¿cómo te lo imaginas? ¿En un cuadrado? ¿En un círculo? ¿En un triángulo? O sea, todo azul en la vida real tiene una figura en la que está contenida. ujú. Pero en la ujú. mente está contenida en una figura. ¿O te lo No, en imaginas la como una mente, mancha? O es una cosa ahí, complicada, ¿no? ujú, Y bueno, la cuestión aquí es que nuestros pensamientos no son materiales, ujú, Ujú, pero nuestros nervios, nuestros ojos, todo nuestro entorno sí es material. La ujú, pregunta aquí es cómo pasamos de algo que es material a algo que no es material, ¿no? ujú. Este es el gran problema de Descartes, que no se ha logrado resolver hasta ahora. O sea, es el problema que inauguró Descartes y que no se ha logrado resolver hasta ahora. Y que hay muchas, Es el primero que se mete en esos terrenos tan difíciles, ¿no, Gons? sí, totalmente, totalmente. Ese es un terreno Este, dificilísimo, difícil. No, no hay respuesta, no hay nada. ¿No? pues quién sabe, ¿no? O sea, algunos neurólogos, intentan ahí como intentar responder cómo es posible la mente a partir de la materia cerebral, Ujú, pero pues está difícil, o sea, sí, igual es una cuestión filosófica. Que hay otros filósofos que dicen que en realidad el problema de Descartes fue haber partido desde el yo. O sea, otros filósofos intentan decir que la cuestión es que nunca debiste haber separado mente y materia, porque cuando las separas ya no las puedes volver a unir. Es lo que le dicen a Descartes. Nunca debiste haber hecho una filosofía en donde las separabas, porque al separarlas ya no las vas a poder volver a unir. Y bueno, pues ahí hay filósofos que intentan otras eh, respuestas. Uno de esos ejemplos es Spinoza, otro ejemplo es Kant.
que veremos cómo intentan responder este tipo de cuestiones. Pero bueno, lo importante es que haya quedado claro bien, o sea, de manera clara, cuál es el problema que inaugura Descartes. Ujú, Porque los filósofos a veces son más importantes por los problemas que inauguran que por los que resuelven, Ujú. ¿no? ujú, Por inventar problemas que por resolverlos. ujú. Sí, Ujú. cierto, ¿eh? Sí. Ujú. Ujú, Sí, sí, sí. Sí, hay, o sea, incluso hay filósofos que intentan decir que el mundo no existe, por ejemplo, ¿no? O sea, que todo el mundo es una producción de nuestra mente, porque si el mundo no existe y todo el mundo es una producción de nuestra mente, entonces no tienes dos cosas que unir, porque no hay mundo, por ejemplo, ¿no? Ya veremos la próxima clase, estos intentos de respuesta, o como Spinoza que va a decir que en realidad Dios es todas las cosas, entonces Dios es la mente y Dios es el cuerpo, entonces no necesitas unirlos, pues porque ahí está Dios uniéndolos a todos, ¿no? Pero bueno, ya con esto doy por terminada la clase de hoy, que pues es muy importante para entender toda la filosofía que viene después. O sea, de Descartes es como un, Parteaguas. Ujú, como un parteaguas, exactamente, ¿no? Una división de un antes y un después. ujú, Ujú. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna cosilla más? ujú. Y lo que pasa es que yo ahí sigo. Qué horror. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la forma en que Freud habla en la primera tópica del inconsciente, consciente y preconsciente. Digamos que Ujú. el preconsciente es esa parte que une una cosa con la otra, por ejemplo, en el sueño. La parte inconsciente se hace consciente al nosotros recordar, digamos, el sueño, pero a través de la parte preconsciente. Pero Trata pues de unir, trata en de sí, unir. claro, trata de unir esas partes que están, y también pensé como en el objeto transicional de Winnicott, ¿no? Que Winnicott habla de un objeto que es, ayuda al niño a tener un objeto que es la mamá, sí, pero porque el objeto transicional, a partir del objeto transicional, el niño jala a esa mamá, pero la jala en una forma, digamos, con un objeto como un osito, o como un peluche, o como un lo que sea, para darse seguridad, pero ese objeto le recuerda a la madre y entonces puede tener la parte interna y la parte externa en seguridad, pues, ¿no? Ujú. Ok, ok. Y lo que muestran mucho ya estos pensadores más contemporáneos es algo que, o sea, por ejemplo, que Descartes todavía no tenía ni la más remota idea, y es que los seres humanos piensan de manera simbólica, Así es, piensan toda la parte de la simbología, por asociaciones simbólicas, ¿no? que es la que también está en Sí, el sueño. sí, sí, exactamente. Y para Descartes, todas estas cosas, como no son conocimiento matematizable y claro, como que no le importa mucho. O sea, como su proyecto es intentar demostrar de manera racional eh, la existencia del mundo y que el mundo sea matematizable para la ciencia. Entonces, todo lo que no es matematizable y todo lo que no es racional, como que no le pone atención realmente Descartes. Justamente ya los pensadores modernos se han dado cuenta que lo irracional juega un papel más importante en nuestra vida de lo que creemos, que no es solamente un obstáculo del conocimiento, como pensaba de Descartes, sino que es posibilitante en muchos casos. Claro. O sea que nuestro conocimiento también depende de cuestiones irracionales. Y Eso abre, digamos, ¿no? Como sí, una cuña, toda la posibilidad de un lado y del otro. mm,
Sí, sí, sí. Y un ejemplo que a mí se me viene ahorita a la mente, así rapidito, yo lo leí en un libro de historia de la ciencia hace mucho, no me acuerdo cómo se llamaba el autor y ni el personaje que nombra, pero había un químico que descubrió la estructura creo que del metano o algo así, que en simbología es como un hexágono, o sea, como un hexágono. Benceno, ¿Cómo? benceno. Benceno. Ah, mira. El benceno Ah, es un hexágono. pues sí, sí, sí. La estructura Y del benceno es un hexágono. mira, Sí. pues, ajá, pues resulta que el químico este que descubrió eso, él cuenta que se le ocurrió cuando, o sea, estructurar así esta estructura química porque no le salían ciertas ecuaciones. Dice que se le ocurrió cuando soñó una serpiente que se comía la cola. O sea, que él tuvo un sueño, así que y soñó como este símbolo donde hay una serpiente que se come su propia cola. Ajá. Y dice que después de que despertó de ese sueño, como que todo fue muy claro y dijo, claro, así tiene que ser la estructura del benceno. Y pum, ¿no? Que es una cuestión totalmente irracional, ¿no? O sea, no es, ya luego la justificó, digámoslo así, con fórmulas matemáticas y todo el rollo, pero cuando se le ocurrió, pues fue simplemente sí, como, ¡plup! Hay un descubrimiento que su mente estaba trabajando de manera subconsciente, por decirlo de algún Inconsciente, modo. claro. E inventó el infinito. Inventó el infinito. ¿Sí? La serpiente que se come su cola, Ah, de ahí sale el infinito. ¿Sí? bueno, sí, No, el símbolo no lo inventó él, pero pues sí lo soñó. El símbolo, quién sabe de dónde venga, la sí, verdad. Ujú. sí, no, yo tampoco sé dónde ven el símbolo. Y nada más así como comentario, en algún lado yo leí, y no sé quién es el que lo dijo, que el único invento del hombre es las matemáticas. Mm, Todo lo demás son descubrimientos de algo que ya existe. La única cosa que no existe y la hizo el hombre fueron las matemáticas, la creación de las matemáticas. Entonces, un dato Claro, ahí pues me la parece parte de interesante. simbólica, pues, ¿no? La representación simbólica de los objetos. Pues, qué padrísimo. No para las matemáticas. O sea, ¿Sí? 2 más 2 igual a 4, sí, no existe. Son ideas, ¿sí? Y es lo que el hombre inventó. Por eso, pero son símbolos, Coque. Bueno, bueno, ajá, sí, para manejarlo necesita símbolos, justamente. Sí, sí, ok, o sea, es indispensable, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. sí. Ay, Muy hoy interesante. nos Qué hiciste pensar. interesante, caray. Sí, por favor, súbela por favor, dos, para que la repasemos. Sí, 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 sí. Sí, Ujú. sí, bueno, entonces ya voy a terminar la grabación.